El trabajo sobre uno mismo. Gurdjieff dice que hay 3 líneas de trabajo: el trabajo sobre uno mismo, el trabajo en relación con los otros y el trabajo en conexión con el trabajo mismo y uno mismo en relación con él. A menos que una persona trabaje sobre sí misma, la segunda línea de trabajo sigue siendo teórica e imaginaria. El trabajo sobre sí trae todo lo que este trabajo enseña prácticamente y es un punto de partida necesario. El trabajo sobre sí nos ayuda a comprender de qué modo se puede vivir más conscientemente en las cuestiones cotidianas. Por regla general estamos identificándonos continuamente. La vida nos conquista a lo largo del día y nos extrae toda la fuerza consciente. Es necesario descubrir algo en nosotros que impida que esto suceda, es decir, que los sucesos de nuestra existencia nos extraigan toda la fuerza mediante la identificación y la consideración interna. Este trabajo dice que debido a nuestra mecanicidad, la fuerza nos es extraída por los estados negativos, por las preocupaciones, la ansiedad, por todas las variedades de identificación. Por eso se nos dice que debemos de recordarnos a nosotros mismos, deteniendo de esta forma la pérdida de fuerza. Hacemos las cosas más estúpidas como si tuvieran una enorme importancia y padecemos del mal de la humanidad dormida, la identificación. Gurdjieff dice que es la peor enfermedad del planeta y que cuando una persona está identificada está dormida en estado de hipnotismo. Una de las principales ideas que Gurdjieff introduce es que el ser humano es capaz de despertar por el acto del autorrecuerdo. Este acto produce un choque, el primer choque consciente. Es mediante este choque que nos apartamos del sueño hipnótico de la humanidad sobre la Tierra. Este es el corazón de la enseñanza de Gurdjieff, pero también son importantes todas las demás ideas que introduce este trabajo: la observación de sí, el trabajo con las emociones negativas, la sinceridad con uno mismo, la consideración interna, la teoría de los topes, la imaginación, etc. El primer choque, o recuerdo de sí, tiene que ver con la forma de recibir las impresiones que nos llegan. Se dice que hay 3 tipos de alimento para el ser humano: el alimento ordinario, el alimento del aire y el de las impresiones. El trabajo enseña que a la máquina humana se le da un choque mecánico a través de la respiración y que es posible darle otro choque que no es mecánico. A este se le da el nombre de primer choque consciente, y este choque es lo que distingue al ser humano dormido, inmerso en la vida, dominado por las influencias, del ser humano que comienza a despertar. La máquina humana puede vivir sin que se le dé este choque consciente. Entonces solo sirve para el propósito de la vida orgánica, el propósito de la naturaleza. Pero se dice que el ser humano ha sido creado como un organismo capaz de autodesarrollarse, capaz no solo de cumplir el propósito de la naturaleza, sino también a otro orden de leyes. Pero esta acción solo nos la podemos dar cada uno de nosotros a través del esfuerzo consciente en el trabajo. En la vida nos marcamos objetivos que nos dan una dirección y sin ellos nos sentimos desorientados, sin saber a dónde ir. Por ejemplo, puede que queramos unos estudios o vivir en un lugar. Para obtener estos objetivos es necesario que nos esforcemos y que quizás tengamos que hacer algún sacrificio. De alguna manera, los objetivos internos son similares a los de la vida común, en que el esfuerzo y el sacrificio son necesarios, pero difieren en el hecho de que los objetivos internos siguen una dirección diferente en la vida y de alguna forma son opuestos a la vida. Por ejemplo, un objetivo común puede ser querer un trabajo en particular porque pensamos que nos va a traer el éxito y el reconocimiento que siempre hemos querido. Esta clase de objetivo nutre a la personalidad, la cual está orientada hacia la vida, mientras que el objetivo interno tiene que ver con volver pasiva a la personalidad, que sea más una sirviente que una maestra. Uno de los objetivos internos de este trabajo es cambiar el nivel de nuestra conciencia, y para lograr esto la primera tarea a realizar es trabajar el autoconocimiento. Sin el autoconocimiento no podemos marcarnos objetivos
con respecto a nosotros mismos, conforme al cambio de nuestro ser. El verdadero autoconocimiento es diferente de las imágenes e ideas que tenemos de la clase de personas que somos y de lo que pensamos que podemos hacer. Este autoconocimiento solo puede lograrse con una intensa autoobservación. Esto significa que debemos observar cómo hablamos, actuamos, cuándo y con qué nos identificamos más, cuándo mentimos y cómo es nuestra forma particular de imaginación. En definitiva, tenemos que observar todo aquello que nos mantiene dormidos y que nos impide despertar. Solo cuando nos hayamos observado nosotros mismos y todo aquello que funciona en nuestro ser, podemos poner a funcionar el objetivo interno en oposición de lo que hemos visto en nosotros. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que a menudo nos volvemos negativos cuando el tren se retrasa y que un imparable diálogo interno comienza sobre lo ineficaz que es el sistema de transporte, etc. Y debido a ello perdemos energía. Un objetivo interno sería separarnos internamente del tema y no poner el sentimiento del yo en él. Desde la perspectiva de la vida, puede que no veamos ningún motivo para resistirnos a esta clase de emoción negativa y que la encontremos totalmente justificable, pero desde la perspectiva del trabajo estamos intentando despertar y por lo tanto estamos intentando evitar envenenarnos con este tipo de emociones. El objetivo se encuentra en diferentes escalas. A gran escala, el objetivo interno es despertar del sueño, alcanzar la liberación interna, volverse conscientes. Sin embargo, muchos pequeños objetivos son necesarios para alcanzar el gran objetivo. Por ejemplo, con respecto al conocimiento, el objetivo interno significa familiarizarse con las ideas del trabajo, ya que solo con este nuevo conocimiento podremos empezar a pensar de una nueva forma. Pensando de una manera nueva podemos ver lo que no funciona en nosotros y desde la perspectiva de trabajo, encontrar un objetivo interno. Con respecto al ser, el objetivo interno significa autoobservación en referencia al conocimiento del trabajo y aplicarlo en nosotros. Los objetivos internos del ser. Algunas sugerencias de objetivo interno son: cualquier cosa antimecanismo es un objetivo temporal y puede ayudarnos a despertar. Los esfuerzos hechos cuando estamos cansados son inútiles, solo si los hacemos por nosotros mismos, no de otra manera. Resistiéndonos a hablar erróneamente, negativamente, al escándalo, al chismorreo, los cuales destruyen la fuerza de nuestro trabajo. Es una forma de mentir y la mentira puede destruir la esencia misma. Intenta estar atento a lo que dices, sino en el momento, por lo menos después. Descubre lo que te ayuda y lo que te detiene en el trabajo. Toma nota de lo que consideras un fastidio y vuélvete pasivo durante unos momentos. Date cuenta de tus dudas internas y trata ocasionalmente de responderlas con claridad por medio de los fundamentos del trabajo. Observa tu aburrimiento y tu tendencia a hablar de tu vida como algo pesado y triste. Cuando estés solo, no te permitas pensar que estás muy solo y alejado del trabajo. La gente se permite cambiar mucho cuando están solos. Respecto a marcarse un objetivo interno en relación con las emociones negativas, recuerda que las emociones son más rápidas que el pensamiento. Puede que no seas capaz de darte de ellas al principio, pero puedes recordarlas luego y darte cuenta de lo sucedido. Esto hace posible reconocerlas de antemano. Recuerda que el desarrollo de todos los centros es un objetivo interno. Esto significa que debes superar la ignorancia y llegar a conocer todas las posibles ramas del conocimiento y estudio que existen en la vida, porque cada una desarrolla alguna parte en particular de los centros. Si haces esto en claridad del significado del trabajo, entendiendo por qué es necesario, te ayudará a despertar. Pero si lo haces desde el punto de vista de la vida, para sentirte superior a los demás, para vencerlos, será inútil. ¿De dónde viene el objetivo interno? El objetivo puede venir desde un lugar correcto o incorrecto en nosotros.
el objetivo puede ser correcto y venir de un lugar incorrecto o viceversa. Cuando el objetivo viene desde las pequeñas partes de los centros donde hay poca o ninguna atención, o cuando está dispersa, viene de un lugar equivocado. Debe venir de partes más elevadas de los centros donde la calidad de atención es diferente. Hay 3 centros: intelectual, emocional e instintivo, y cada centro consta de 3 partes correspondientes a los 3 centros individuales mismos: la parte intelectual, la parte emocional y la parte instintiva. En las partes instintivas está esta atención dispersa que va de una cosa a otra, por ejemplo, lo que has leído en el periódico, conversaciones que hayas oído y que van y vienen. No podemos marcar un objetivo interno desde estas partes porque el objetivo interno no debe ir y venir. Los fundamentos del trabajo son demasiado grandes para que estas pequeñas partes de los centros puedan comprenderlos, así que es necesario usar partes más elevadas de estos centros para entender esta tarea. Para llegar a las partes más altas, es decir, más conscientes de los centros, la atención es necesaria y esta requiere un esfuerzo. En estas partes más altas podemos observar varias cosas juntas y no solo una cada vez, por lo tanto pueden ser usadas para observarnos a nosotros mismos. La autoobservación nos vuelve más conscientes de nosotros mismos y con esto el objetivo se vuelve más claro. Así, declarar un objetivo a través de las partes mecánicas o móviles de los centros es inútil y es importante saber desde dónde hacemos nuestro objetivo. Sin embargo, no podemos de repente hacer un objetivo permanente. Por ejemplo, decidir de forma repentina que no volveremos a ser negativos solo porque hemos oído que hay que hacerlo si queremos seguir este trabajo, porque no entenderemos nada sobre nuestro objetivo. Tenemos que tener primero un objetivo más pequeño, por ejemplo, intentar no expresar las emociones negativas, lo cual nos ayudará a observarlas mejor. Entonces comprenderemos que si derrochamos mucha energía en ser negativos, no la tendremos disponible para ser felices, por ejemplo. Entonces veremos que no tenemos la energía ni la atención suficiente para alcanzar las partes más altas de los centros, porque la malgastamos con las emociones negativas. Cuando hayamos comprendido esto, estamos ya en la posición de tener un objetivo más permanente sobre nuestras emociones negativas, el cual vendrá de un lugar correcto en nosotros. Objetivo superficial y objetivo real. Cuando nos marcamos un objetivo, no tomamos en consideración lo difícil que será mantenerlo a la vista de los diferentes eventos que pudieran suceder. Esperamos ser capaces de caminar en línea recta y alcanzar nuestra meta. Por lo tanto, cuando nuestro objetivo es superficial, es decir, hecho de un momento de entusiasmo, es generalmente inútil y no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué es un objetivo superficial? Es aquel que está dirigido hacia la vida y que tiene detrás alguna ventaja personal, por ejemplo, el mérito, la alabanza de los demás, ser mejor considerado, etc. Así que nos marcamos un objetivo desde la personalidad para obtener alguna ventaja y es entonces como no lo estaremos haciendo desde nuestra parte real. Por esta razón, el objetivo real debe ser algo que casi no se puede poner en palabras y que sabes que llevará su tiempo. De esta forma, no nos frustraremos cada vez que nos alejemos de él o nos parezca que vamos en una dirección diferente de la marcada. Lo más importante del objetivo real es que no puede ser alcanzado directamente, sino que es como un barco en alta mar que debe hacer su camino acorde con el viento y las mareas para alcanzar su meta. Así que para comenzar a tener un objetivo real debemos de habernos marcado objetivos que nos hagan saber que no podemos mantenerlos y así poder ver la fuerza de la resistencia. El objetivo real viene de una percepción emocional de algo que no va bien en nosotros y que deseamos cambiar, y solo puede surgir después de una larga autoobservación y valoración del trabajo. Depende de una cierta integridad de sentimiento que persiste a pesar de las caídas
y como resultado necesitamos mucha paciencia con el objetivo real. Identificación. ¿Dónde colocas la sensación de yo? El lugar donde uno pone la sensación de yo más mecánicamente es el lugar donde uno más se identifica. Si pudiéramos colocar esta sensación de yo plenamente en el recuerdo de sí, no nos identificaríamos. Pero esta acción es un acto consciente porque nadie puede recordarse a sí mismo de forma mecánica. El recuerdo de sí es un acto consciente, una colocación consciente del yo que requiere atención. Una persona puede estar totalmente identificada con su estado interior, puede sentirse deprimido o furioso y ser sencillamente su estado. Entonces su sensación de yo y su estado son una y la misma cosa. A esto se le llama identificación interior. Está identificado consigo mismo. Su sensación de yo está colocada en su estado de ánimo. Supongamos ahora que observa su estado desde la distancia. La sensación de yo estaría colocada en otra parte. Esto requiere, entre otras cosas, atención. La atención nos pone en la parte más consciente de los centros. Cuando estamos identificados con un estado interior y lo observamos, dejamos de estar automáticamente identificados. En este trabajo utilizamos la desidentificación como poderoso instrumento que nos puede revelar una nueva sensación de yo, pero es un instrumento que hay que desarrollar con su propio uso. Si estamos continuamente identificados con todo lo que nos atraviesa, es muy difícil la transformación o la vislumbre de otra cosa. Es necesario que nos dividamos en dos, es decir, que seamos capaces de observar nuestros estados. Si esta división es posible, si conseguimos dividirnos entre el observador y lo observado, comenzamos a ser capaces de cambiar la posición habitual. Esta es la manera de liberarse de la prisión de sí mismo. En lo que respecta a estar identificado con la vida, en la medida que consigamos prestar atención a lo que hacemos o en lo que estamos envueltos, dejaremos de estar identificados. La vida es una serie de eventos y de estados. No son las cosas, la gente, los objetos, sino los eventos los que ponen a estas cosas, esta gente, estos objetos, en relación con nosotros en tiempos diferentes. Un evento reúne los elementos, los pone en movimiento y pasa. La vida debería de ser vista como una serie de eventos, no como un conjunto de cosas, personas o meros objetos visibles. Si pudieras contemplar la situación en la que estás enredado como una clase particular de evento, conseguirías no identificarte con ella. Y te recuerdo que para que esto ocurra se precisa de atención y de esfuerzo consciente. Todos los eventos se repiten. Hay solo un número determinado de eventos que pueden suceder para cada persona. La vida extrae nuestra fuerza por medio de estos eventos repetidos y gastados, con los cuales siempre nos hemos identificado. Si pudiéramos separarnos internamente de cualquier evento con el cual nos hayamos identificado toda la vida, tratando de aislarlo y darle una fórmula, estaremos más libres de ello. En este trabajo debe haber un gran contraste entre la vida mecánica y la vida trabajo. Debemos entrar en la vida y pasar por tantos dramas y comedias como nos sea posible para así acumular gran material en los centros, una plenitud de experiencias, porque de otra forma el contraste necesario entre la vida y este trabajo no es posible. Una persona que no conoce nada de la vida ve escasa diferencia entre la vida y el trabajo, carece de base de contraste o de tensión de contrarios en ella. Es decir, toma la vida y el trabajo en la misma escala. Separación interior. La técnica de separación interior debe desarrollarse por medio de la práctica. Al principio, se puede decir que una persona carece del poder de la separación interior simplemente porque desconoce que existe esta posibilidad y dice yo a todo. Cree que es un yo único y permanente. Ni siquiera comprende que solo a través del ejercicio de la separación interior uno puede llegar a sentir un nuevo sentido del yo. La persona común está en estado de sueño y esto quiere decir que tal persona no solo se considera a sí misma como una persona consciente, que sabe en todo momento lo que piensa, siente,
hace o le sucede, sino que se considera a sí misma como una unidad, un yo sólido. Utiliza la palabra yo en todo cuanto hace o dice, atribuyéndoselo todo a sí misma como si fuera el hacedor. Esto es lo que se quiere decir cuando el trabajo dice que estamos en estado de sueño. Estamos dormidos porque no conocemos quiénes somos y porque creemos ser lo que no somos. El primer paso en el trabajo para despertar de esta falsa identidad es comprender, a través de la autoobservación imparcial, que los pensamientos nos suceden, que los sentimientos y los estados de ánimo nos suceden, que todo lo que nos atraviesa nos sucede y que continuamente decimos yo a todo esto. Darse cuenta de que todo nos sucede sin tener dominio sobre ello es el primer paso hacia la libertad interior y la evolución individual. Mientras el ser humano no descubra que no es el que cree ser, mientras siga atribuyéndoselo todo a sí mismo, estará sirviendo solamente al propósito de la vida y no estará desarrollando su potencial. La separación interior nos lleva a un estado completamente diferente. Es preciso que recordemos en todo momento que nuestro estado cotidiano es incorrecto. Es un estado de sueño total, y este trabajo intenta despertarnos de este estado. Todo le está sucediendo al ser humano. Todo surge mecánicamente según las circunstancias y su típica maquinaria de reacción. Es la clase peculiar de maquinaria adquirida la que provoca las reacciones a las diferentes impresiones, y él cree que es un yo permanente. Otra clase de maquinaria adquirida bajo condiciones diferentes en otro país y en otra cultura no reaccionaría de la misma manera ante las mismas impresiones. Mientras no haya una introspección, seguiremos tomando todo lo que nos atraviesa y todas las reacciones mecánicas como nosotros mismos. Es necesario partir del cansancio de uno mismo, tal como se es ahora, de la necesidad de conocer nuestro rostro real, de conocernos. La forma de trabajo con todo esto es mediante la separación interior. Mientras atribuyas todo a ti mismo, estarás identificado y creerás que eso eres tú. En este sentido, yo no puede luchar contra yo porque son idénticos. Debe crearse una distancia. Para realizar este trabajo se requiere una creciente y delicada percepción interior. Es preciso tener la capacidad de decir, esto no soy yo. Por ejemplo, cuando decimos yo a un pensamiento, le estamos dando entrada y así tiene poder sobre nosotros. Actuaremos desde este pensamiento y habrá un resultado mecánico. No hay una contaminación con su entrada, pero el acto que proviene de ello sí lo hace al no ser consciente. Debemos crear un espacio en nosotros por medio del trabajo, separándonos interiormente como primer paso hacia el autorrecuerdo. Los pensamientos vienen. Cualquier tipo de pensamiento puede entrar en una persona. Algunos pensamientos son útiles y no es preciso separarse de ellos. Los pensamientos vuelan hacia nosotros desde todas las direcciones, pero no son nuestros. Los hacemos nuestros al decir yo, al poner el sentimiento de yo en ellos. Cuando creemos que son nuestros y no nos damos cuenta de que todo es mecánico, estamos dormidos. Cuando percibimos que los pensamientos nos vienen, que podemos elegir identificarnos o no, y cuando percibimos que carecemos de voluntad real, que no es sino el resultado de muchos yos cambiantes y en conflicto, entonces empezamos a despertar del sueño. Perdemos la idea vida sobre nosotros mismos, ese falso relato, y otra cosa aparece, diferente de lo que creemos que somos. Este es el comienzo de lo que Ouspensky llama la psicotransformación. Pérdida de fuerza. El concepto de fuerza es una idea esencial en este trabajo. Debemos de tener fuerza con el fin de despertar. El trabajo dice que el ser humano pierde fuerza de muchas maneras específicas, que ahorra fuerza trabajando sobre ellas, técnica de no identificación, y que crea fuerza por el acto del recuerdo de sí. Se nos dice que comenzamos a despertar solo después de luchar contra la identificación y la mecanicidad
que nos impone la vida y que hace que permanezcamos dormidos. La vida forma muy temprano en nosotros diversos actos de perder fuerza, de modo que la perdemos en forma mecánica. Sería interesante aislarnos de ciertas influencias de la vida e ir explorando el dominio sobre ellas poco a poco. Es muy difícil ver de qué modo perdemos nuestra fuerza. Debemos vernos a la luz de un nuevo conocimiento con el fin de comprender lo que está sucediendo continuamente. En el trabajo comenzamos a ser conscientes de la necesidad de hacer frente a una gran cantidad de hábitos que no son nosotros. Es necesario valorar y comprender que este esfuerzo tiene una meta muy concreta. La autoobservación es una técnica de gran ayuda para romper con la mecanicidad, pero es la no identificación donde está la clave que impide la pérdida de fuerza. Si nos identificamos con todo lo que nos atraviesa, no nos quedará fuerza suficiente para hacer o comprender el trabajo que estamos tratando de llevar a cabo. El trabajo permanecerá en la lejanía como una nube. La sinceridad en el trabajo también es de suma importancia, pues, aunque las causas que provocan la pérdida de fuerza están bastante generalizadas en todos nosotros, en cada persona obra una causa particular que debe ser observada individualmente en detalle, y esto exige un esfuerzo constante y consciente. Si se carece de dicha sinceridad con respecto al trabajo, tampoco puede haber una percepción interior. Es muy interesante observar el origen de la pérdida de fuerza y las condiciones que se relacionan con dicha pérdida, pero a veces es necesario mucho tiempo hasta que nos damos cuenta de la causa que lo produce. A menudo sucede que ciertas cosas a las que se cree inofensivas o admirables provocan dicha pérdida. Todos debemos recordar el otro ángulo, aquel que crea fuerza. Es el acto de recuerdo de sí que crea fuerza. Así se ahorra fuerza por cada acto de identificación y se crea fuerza por el autorrecuerdo. Para que este trabajo se produzca debemos de partir del sentimiento de que hay otra cosa, de que somos extremadamente pequeños en el universo y de que existe una posibilidad. Debemos de tratar de autorrecordarnos todos los días porque estamos intentando despertar a otro nivel de ser. Pero para despertar es preciso tener fuerza y no mal emplearla o dilapidarla en todo momento. Cada persona deberá hacer un estudio a través de la autoobservación que le dé luz sobre las causas de dicha pérdida. Debemos de vivir la vida, no ser devorado por ella. Charla innecesaria. La charla innecesaria es uno de los mayores obstáculos para el despertar. Si queremos estar en contacto con nosotros mismos, necesitamos reducir la charla innecesaria o mecánica, y para ello es necesario saber qué es en teoría y en práctica. El hablar tiene muchas utilidades. El ser humano es el único animal que tiene la facultad de articular un lenguaje. Lo podemos utilizar para comunicar grandes ideas, para preguntar, para expresar emociones en todas sus formas, para saludar, etc. Hay muchas utilidades para la charla necesaria. Por otra parte, también hay una charla que no tiene uso, que no alcanza ninguna meta, que es hablar por hablar. No estás interesado en si la otra persona tiene interés por escuchar lo que dices o no, y quizás ni estás consciente de lo que está ocurriendo de forma paralela a la conversación. Puede que después te sientas sin energía, agotado, y no recuerdes de qué estabas hablando. Era trivial, sin sentido. Esta forma de hablar nos roba gran cantidad de energía y es un signo de inconsciencia. Para la charla innecesaria no necesitas a otra persona. Puedes hablarte a ti mismo. De hecho ocurre, argumentando, teniendo una conversación imaginaria en tu cabeza. Puedes estar haciendo notas mentales sobre todo lo que estás haciendo. Todo esto se reduce con la autoobservación que envuelve todos los centros. Si estás en una charla interna sobre todo lo que haces o ves, probablemente estarás perdiendo gran cantidad de energía
que podrías utilizar para mejores objetivos. No existe una regla fija que nos diga qué charla es necesaria o innecesaria. Debes observarte a ti mismo y ver si lo que estás diciendo tiene alguna utilidad y cómo te hace sentir. Hay personas que tienen más tendencia a la charla mecánica que otras y necesitarán trabajar más concienzudamente sobre esto. Hay gente que habla muy poco, que no expresa, por lo tanto deberá hacer un ejercicio práctico sobre ello. Recientemente estaba caminando con un amigo por el parque hablando incesantemente. Mi amigo me dijo que observara mi charla. Era casi imposible pararla y decidimos hacer el siguiente ejercicio: no hablar hasta terminar el paseo. Esto convirtió el paseo en algo muy interesante. Comencé a ver lo que me rodeaba y a tener otra visión sobre los árboles, las flores, todo lo que estaba allí. El paseo apenas duró 1 hora, pero lo sentí como una eternidad. La noción del tiempo había cambiado, había perdido menos energía. Este ejercicio no es válido para todas las situaciones porque necesitamos hablar, pero aprendí algo importante. A veces sentía que tenía algo muy importante que decir y quería romper el silencio. Pero contando hasta 10 y diciendo, bien, voy a hacer una nota mental de ello y lo diré más tarde. Cuando llegaba a 10, la cosa tenía menos importancia y a veces ni siquiera recordaba eso tan importante. Trabajar con la charla innecesaria requiere de autoobservación para ser consciente de lo que perdemos o ganamos con dicha charla. Os recuerdo que la charla innecesaria es tanto interna como externa. En realidad, la externa es un reflejo de la interna. Sufrimiento. El ser humano es capaz de abandonarlo todo menos su sufrimiento. Esto es lo último que quiere perder, pues le proporciona una falsa sensación de seguridad, de consistencia, de unidad. Si queremos avanzar en nuestro trabajo de transformación, debemos abandonar nuestro sufrimiento innecesario. Por otra parte, existe otro tipo de sufrimiento que nos fortalece y que nos es útil para el crecimiento interior, el sufrimiento voluntario o consciente. Es importante saber diferenciar estos dos tipos de sufrimiento. Desde el punto de vista de nuestro trabajo, si la aspiración es el despertar, entonces el sufrimiento innecesario es el que impide nuestro desarrollo, o al menos no nos ayuda demasiado. Por el contrario, el sufrimiento consciente o voluntario es siempre útil para el despertar. Sufrimiento innecesario. Este tipo de sufrimiento a menudo tiene que ver con la consideración interna y con la identificación. Por ejemplo, tu equipo favorito pierde una gran final, has cometido un error y te sientes realmente mal, has terminado una relación afectiva y te apegas a los recuerdos de los momentos que vivisteis juntos, alguien te ha dicho algo que no te gusta, te has pasado con el alcohol a sabiendas del malestar posterior, no consigues algo que deseas. En todos estos casos estás identificado y es preciso abandonar el sufrimiento. Es un sufrimiento que te ata a la autocompasión, a la consideración interna y que no te ayuda en el crecimiento. Sufrimiento voluntario consciente. Es un tipo de sufrimiento que no tiene que ver con el lamentarte de ti mismo o con imponerte experiencias dolorosas, ni tiene que ver con la autoimposición de daños físicos. Estos son métodos válidos para algunas religiones o caminos, pero no es válido para el nuestro. El sufrimiento consciente es útil para tus aspiraciones inmediatas. Por ejemplo, tienes que atravesar una zona llena de gente y crees que te van a mirar. Podrías elegir ir por otra calle y liberarte así de tu vergüenza, o también puedes utilizarlo como técnica de autoobservación y de identificación. Por ejemplo, podría ser, has comprado algo y cuando llegas a casa te das cuenta de que tiene un defecto. El sufrimiento innecesario sería no ir a cambiarlo por miedo a que te puedan decir o por timidez. Un sufrimiento mecánico sería en este caso ir a cambiarlo a pesar de lo que pueda pasar o puedan decir, observando todo lo que sucede dentro de ti, recibiendo las impresiones y trabajando con los estados interiores. Pequeñas situaciones de este tipo suceden continuamente a lo largo del día.
situaciones que se convierten en oportunidades claras de autoobservación. Por ejemplo, el otro día fui a comprar un calendario, a la tienda a la que fui no había ninguno, excepto unos que la cajera regalaba. Yo quería uno, pero ¿qué pensarían de mí si les pido uno sin comprar nada? En esta situación, el pedir requiere cierto grado de sufrimiento, cierta humildad y aceptar lo que eres. Existen sufrimientos voluntarios o conscientes apropiados para todo tipo de personas. Este tipo de sufrimiento está relacionado con el verte a ti mismo tal como eres. Hasta que no veas dónde estás realmente, no puedes moverte a un sitio mejor.